Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo en una nueva transmisión del seminario de agrobiodiversidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. A todos ustedes, niños, niñas, adolescentes, señoras, señores, que nos están acompañando. Es hoy día miércoles 8 de septiembre. Vamos a ofrecerle otro gran tema para aprender mucho más acerca de la agrobiodiversidad. Estamos en este momento a través de la señal del Facebook del CONCITEC, quien les habla, Neido Hidalgo y Mayra Flores, con quien conducimos este seminario. Mayra, muy buenas tardes. Hola Neido, buenas tardes a todos los chicos, las chicas, los maestros y todo el público en general que nos está siguiendo cada miércoles a las 5. Hoy tenemos un tema muy interesante, hablaremos un poco de historia. Así es, la agrobiodiversidad nos cuenta su historia y para eso tendremos pues la arqueología de nuestro lado, pero no solamente la arqueología, sino una especialidad muy interesante de la arqueología. ¿Sabías, Mayra, que solamente en el área andina se domesticaron más de 80 especies de plantas que actualmente se utilizan en todo el mundo? O sea, de nuestra área andina, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, se originaron más de 80 especies de plantas, de productos agrícolas que actualmente se utilizan alrededor del mundo. Sí, Neido, y algunas de ellas, por ejemplo, como la calabaza, el maní o el algodón, se domesticaron hace 10.000, 8.500 o 6.000 años, hace mucho tiempo fueron domesticadas. Así es, Mayra, y para conocer esto, que lo sabemos gracias a la arqueología y especialmente a la arqueobotánica, ustedes se preguntarán, chicos, ¿qué cosa es la arqueobotánica? ¿Alguien tiene una idea de qué es la arqueobotánica? Vayan escribiéndonos en los comentarios si tienen alguna idea sobre qué cosa es la arqueobotánica. Bueno, yo les adelanto un poquito. La arqueobotánica, perdón, es un estudio especializado de la arqueología que tiene como objeto de trabajo algo muy puntual, los restos botánicos de contextos arqueológicos, ¿no? ¿Y para qué es importante esto? Bueno, pues además de darnos a conocer la dieta de los antiguos pobladores, qué alimentos consumían, por ejemplo, también nos acerca a conocer qué sembraban, qué productos lograron domesticar, qué relaciones de intercambio de productos agrícolas lograron establecer entre culturas, ¿no? En ese sentido, la arqueobotánica es, por supuesto, arqueología, ¿no? Y para eso, hoy día tenemos a una experta, una renombrada experta, que es Gabriela Bertone, que dentro de un momentito pasamos a presentar. Antes vamos continuando con nuestra transmisión, vamos a presentarles el video de qué cosa es la agrobiodiversidad, nuestro acostumbrado video, así que adelante. Imagina tu cena más reciente. ¿Qué aspecto tenía el plato? ¿Puedes contar el número de diferentes verduras, proteínas animales, granos, frutas, semillas, frijoles que hicieron parte de tu comida? La agrobiodiversidad describe la riqueza de diferentes plantas, animales y microbios que componen nuestros sistemas agrícolas. Cuanto más diverso es un sistema, más saludable y sostenible es. Esto significa cultivos más fuertes, rendimientos más estables y, en última instancia, una población más saludable y empoderada. Pero a pesar de los esfuerzos de conservación de investigadores y agricultores de todo el mundo, nuestra diversidad está desapareciendo de los sistemas alimentarios. Para que todos los beneficios de la agrobiodiversidad beneficien a los humanos y el planeta, necesitamos que legisladores, empresas y los consumidores se involucren. ¿Estás preparado para el reto? Únete a nosotros en línea y sé parte de la discusión global sobre agrobiodiversidad. Muy bien, como siempre a través de este video podemos conocer qué cosa es la agrobiodiversidad. Recuerden que tenemos en el portal de CONCITEC la exposición virtual Ciencia en la Cocina, ahora que hablamos de agrobiodiversidad. A través de esta exposición virtual vamos a conocer justamente cómo se emplea la agrobiodiversidad en nuestra gastronomía, en nuestra cocina y conocer la ciencia que hay detrás de ella. Pueden ustedes acceder a través del enlace que presentamos ahora en pantalla y también al final de esta charla les vamos a compartir el enlace en los comentarios de la transmisión. Vamos ahora a presentar a nuestra distinguida expositora, ella es Gabriela Bertone. Gabriela es licenciada en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudió Antropología, Botánica y Artes en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Es arqueobotánica e investigadora, colaboradora del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella ha participado en más de 40 proyectos de investigación arqueológica orientado al estudio botánico.
Además, cuenta con una amplia experiencia en divulgación de la ciencia. Ha sido responsable en su momento del programa de popularización de la ciencia, del proyecto del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, y ha coordinado también la realización de la Semana Nacional de la Ciencia, estos eventos de gran cobertura en el CONCITEC. Actualmente ella es directora de proyectos de comunicación científica y gestión cultural. Gabriela, muy buenas tardes. Buenas tardes, Neido, Mayra, buenas tardes a todos los chicos, chicas, chiques, docentes y todos los que nos están siguiendo. Me siento en mi casa, como te había dicho anteriormente, en el CONCITEC, y estoy muy, muy contenta de poder participar con ustedes para, bueno, conocer un poco más el tema de la agrobiodiversidad, pero desde el pasado, a ver qué nos cuenta la historia, y vamos a pensar si solamente es el pasado o también estamos hablando del presente y del futuro. Así es, Gabriela, estamos muy gustosos de tenerte aquí. Te cuento que tenemos un gran público, especialmente escolares de los clubes de ciencia a nivel nacional. Mayra nos irá comentando, ella está atenta ahora en este momento a las redes y está viendo desde dónde nos están viendo ya. A todos los que nos están viendo, les pido, participen, interactúen con esta transmisión, con esta exposición de Gabriela, haciendo sus consultas, sus preguntas, para que luego en un bloque hacia el final pueda Gabriela responder. Mayra, ¿ya desde dónde nos están viendo? Ya deben estar muy conectados seguramente. Sí, Neido, ya podemos mandar saludos hasta Piura, Ventanilla en el Callao, Moquegua, Sullana, Trujillo, Talara, Lambayeque, Lima provincias, Lima metropolitana también, Ancash, Supe y Barranca, es lo que he podido leer hasta ahora, así que chicos, síganos enviando sus comentarios, preguntas y siempre recuerden decirnos desde dónde nos escriben y desde dónde nos siguen. Bien, Gaby, entonces el micrófono es tuyo, tienes los siguientes minutos, yo te voy a ir avisando, no te preocupes, los minutos que quedan. Ojalá que después de esta charla interesemos a muchos de estos chicos a que sean arqueobotánicos en un futuro próximo. Sí, y bueno, sumen y a la además, ciencia. qué emoción de todo el Perú, porque justamente ahora vamos a hablar de toda la agrobiodiversidad del Perú. Sí, les voy a hacer una presentación. A ver, ahí vamos. Ustedes me cuentan si se ve perfectamente. Sí, ya se ve muy Bueno, bien. como nos dijo Neido, la agrodiversidad nos cuenta nuestra historia. Y yo también siempre hablo del Perú y sus plantas, el patrimonio milenario, ¿no? Como habíamos visto en el video, a ver qué es la agrobiodiversidad, ¿no? Que es la diversidad biológica, tanto doméstica, o sea, de plantas, de animales que están domesticados, ahora vamos a ver de qué se trata la domesticación, y también silvestre, que sirve para la agricultura y que incluye todos los componentes de la diversidad biológica para la producción agrícola, o sea, microorganismos, o sea, desde bacterias, hongos, además de las plantas y los animales, para ayudar el sustento de estos medios de vida y de la conservación del hábitat, ¿no? en sistemas agrícolas. La diversidad de las plantas y animales, ustedes saben que es la que nos provee nuestros alimentos y también otras materias primas. El Perú, además, es un área muy rica a nivel mundial, solamente poquitos lugares, vamos a hablar de los Andes centrales, que es la zona de Perú, un poquito de Bolivia, un poquito de Chile, ¿sí? En esta zona, es una zona muy especial porque gran cantidad de plantas han sido domesticadas. Entonces, ¿cómo la conocemos a través de la historia? Por medio de investigaciones científicas y desde el punto de vista biológico, genético, desde la geografía, desde el punto de vista arqueológico, que es el que yo trabajo, pero también, por ejemplo, etnohistórico. ¿Qué quiere decir? Es conocer la historia a través de escritos muy antiguos, también de las etnográficas, de las fuentes etnográficas, que es, por ejemplo, entrevistar a las personas que producen, que se alimentan, que venden, que intercambian estas plantas. También geopolíticas, es bien importante conocer las fuentes políticas que nos ayudan a, por ejemplo, poder tener una mejor agricultura, poder tener mejores precios en el tema de lo económico, y también las sanitarias. Entonces, miren todas, y estas son algunas de las investigaciones, pero son las más importantes. ¿Qué es lo que yo hago? Acá me ven, miren, con la camiseta de Boca, porque soy fanática de Boca.
Estoy excavando en un sitio que se llama Catalina Huanca, que está en Ate. Es un sitio muy grande. Como les contó Neido, soy arqueóloga, pero también botánica. Y ustedes dirán, pero ¿cómo se mezcla eso, no? Justamente con esta disciplina que se llama arqueobotánica, que es, digamos, que en la arqueología conocemos las sociedades, que es nuestro, le decimos, el objeto de conocimiento de las sociedades, pero a través de los restos materiales. En este caso, el resto material que yo estudio son las plantas. Entonces, las sociedades son nuestro objeto de conocimiento y las plantas son nuestro objeto de estudio. Entonces, justamente acá estoy en un trabajo de mi tesis en el año 2009, con un montón de compañeros que estaban ayudándome a excavar en un sitio, en este sitio, y esto era la previa a una cocina. ¿Y qué había ahí? En esas bolsas que ustedes ven? Había un montón de sedimento que tenía una gran cantidad de maíz chancado. Entonces, levantamos eso. ¿Saben cuánto levantamos en todo ese espacio? Casi 1 tonelada de material. Y después la tuve que lavar toda para ver qué tenía, porque había unos pozos grandes en donde a mí me tincaba que ahí podían, como dicen las chicheras, engañar a la semilla de maíz para hacer la jora. Entonces ese lugar era el lugar donde se producía la chicha de jora. Y de eso se trató mi tesis. Entonces la arqueobotánica hace eso, por medio de la investigación arqueológica, ven cómo las sociedades, las personas, fueron utilizando las plantas. Bien, ahí me ven en mi laboratorio, estoy, bueno, con el pelo más corto, más joven, menos kilos, estudiando, estoy midiendo, también, bueno, se mide, se identifica, se ve qué planta es, y así se hacen los análisis. Y vieron que les decía que el Perú era un lugar muy especial porque además de ser biodiverso, eso quiere decir, y ya lo vamos a ver, tener mucha geografía muy diferente, distintos pisos, eso lo sabemos, ¿no? En el cole siempre nos cuentan ese tema de que es un país megadiverso y que tiene además distintos pisos ecológicos. Vamos a ver cómo eso más adelante nos ayudó a tener una agrobiodiversidad increíble. Entonces, en este caso, además de eso, toda la costa peruana es muy seca. Entonces, encontramos material botánico que casi no existe en el mundo, en unos lugares de Egipto, en algunos lugares de Irán, de Irak, ¿no? Lo que se llama la media luna fértil del Medio Oriente, en algunos lugares de México, y nada más. O sea, imagínense, y ahora les voy a mostrar fotos, que yo puedo tener un pasto, un gras de 7.000 años de antigüedad en perfecto estado. Eso se logra por el tipo de suelo que hay. Entonces es increíble realmente y nos permite estudiar muchísimo la parte arqueobotánica. Les cuento, mis colegas en Argentina soy absolutamente la envidia, porque ellos hacen con 3 frijoles una tesis y yo tengo 40 cajas de frijoles. 70 kilos de frijoles. Imagínense todo lo que podemos investigar. En realidad somos súper privilegiados. Bueno, acá me ven en mi laboratorio del Museo de Historia Natural. Acá me ven limpiando, por ejemplo, una coronta o tusa, le decimos, de maíz, porque salen con mucha tierra, ¿no? Entonces necesitamos limpiarlo. Miren, acá lo dividimos. Seguro que ustedes pueden ver, por ejemplo, arriba hay en las segunda fila, empezando desde arriba, hacia la derecha, hay un redondelito. No sé si lo ven, ese redondelito marrón. Eso es una semilla de lúcuma. Díganme ustedes si no parece la que nos comimos hace 3 semanas. ¿Sí? Miren este maíz, miren la cantidad que hay. Arriba hay un frasquito de color rojo, un poquito más arriba hay un montón de hojas de maíz. Hay también hacia la derecha, abajo, hay tallos de maíz, ¿no? Miren la gran cantidad. Y esto, por ejemplo, se excavó en Tambo de Mora, en Chincha. Y ahí estuvimos haciendo todo el análisis para ver qué comía la gente, qué utilizaba, con qué construía. Pero como les decía, hay otras fuentes, ¿no? Miren, acá, por ejemplo, tenemos un dibujo de Huamán Poma de Ayala, ¿sí? Que muestra cómo las personas estaban cosechando el maíz. En el medio tenemos una foto de Wong. Hay gente que hace etnobotánica y también hace, digamos, estudia las plantas, y también hay gente que estudia economía.
Fíjense cómo están puestas todas las zanahorias, son todas igualitas, todos los tomates igualitos, todas esto, a ver qué es, arvejas, están todas igualitas, ¿sí? Eso es por el manejo que tenemos actualmente de la agricultura, ¿sí? Entonces nos permite tener plantas todas iguales. Y después vamos a ver que eso es bien importante. Y del otro lado tenemos un mercado en Ancash, ¿no? Donde miren la cantidad de colores, la belleza que es los tomates, las cebollas, ahí veo unas guayabas, unos limones, algunas plantas que son de aquí y otras que no, pero que se han adaptado muy bien. Esto es algo también bastante divertido y no se lo van a olvidar nunca. ¿Por qué? Porque las plantas, bueno, nos dan muchas cosas, ahora vamos a ver qué, pero básicamente comida, ¿no? Somos estómagos bípedos. ¿Esto qué quiere decir? Bípedos es que caminamos en dos patas y como animales que caminamos en dos patas necesitamos alimentarnos. Somos omnívoros, nos comemos un poquito de todo. También somos estómagos geográficos. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a nuestra geografía es lo que comemos, y sobre todo en el mundo antiguo, donde no había tanto control, ¿no? O sea, perdón, tantas rutas, ¿no? No había aviones, por ejemplo, para poder ir, llevar, traer. Entonces, tenemos plantas que son específicas de acá y que antes se comían porque solamente había acá. Después hubo intercambios también. Somos estómagos políticos, eso quiere decir que igual que sociales, ¿no? Económicos, que hay distintas políticas que nos ayudan o no a poder tener más, menos comida, el tipo de comida, ¿no? Les voy a contar algo bien cortito, por ejemplo. Cuando aquí en el Perú se comía quinoa, ¿no? Mucha quinoa. La quinoa era de color oscura, pero venía de la sierra. Entonces la gente ya criolla de la costa y que además venía con estas costumbres europeas, donde el blanco es mucho mejor que el negro, ¿sí? Cuando decimos, tengo un futuro negro, ¿no es cierto? Ok. Entonces empezaron a dejar de comer quinoa y vinieron, cuando terminamos la colonia, la independencia, entramos a comerciar con otros países, vinieron los ingleses y nos trajeron el arroz. El arroz es una planta que no es de acá, que viene de China, que necesita muchísima agua, ¿no? Sin embargo, en plena desierto de la costa cultivamos un montón de arroz y comemos un montón de arroz, ¿no es cierto? Pero no comemos tanta quinoa, y la quinoa sale más cara que el arroz a pesar de cultivarse acá, ¿no? ¿Por qué? Porque en Japón la piden y entonces la exportamos y a la gente le conviene más exportarla a $10 que venderla a 5 soles aquí, ¿no? Entonces, fíjense que nuestra comida también está condicionada por todo esto. Y también somos emocionales, ¿no? Nos comemos un chocolate y nos sentimos contentos, ¿sí? Todo eso, todas esas decisiones sociales que tenemos como personas en nuestra sociedad, hacen que elijamos unas plantas o no, ¿sí? Actualmente. Entonces, estas elecciones, hace muchos años atrás, vamos a hablar más o menos en el área andina, 7.000, 8.000 años atrás, empezamos a tomar decisiones y empezamos a pensar qué cosa nos convenía más comer, qué cosa nos convenía más cultivar, qué plantas estábamos eligiendo. Como ustedes saben, en un inicio cazábamos y recolectábamos. ¿Eso qué quiere decir? Cazábamos animales por donde había, ¿no? Con los instrumentos que teníamos, y también buscábamos plantas, ¿no? Cuanta la planta tenía una semilla más gorda, ahora vamos a ver, era más rica, ¿no? Cuanto la planta no se abría, por ejemplo, imagínense que los frijoles enseguida que crecen se abren, se caen los frijoles, porque la planta lo necesita, son semillas, ¿no? Los necesita para vivir. Pero nosotros íbamos eligiendo las que no se caían. Y ahí fuimos cada vez cambiando más estas plantas, ¿no? Ese es un proceso que se llama domesticación, en el cual, como les decía, las sociedades humanas elegimos estas características que son beneficiosas para nosotros de plantas y animales. Les cuento de un animal, la oveja era un animal que tenía el pelo lacio y que venía de la época de la era de hielo, ¿no? Como la película, porque tenía frío, tenía lana. Si los humanos no se la hubieran traído para sí, quizás se hubiera extinto. Pero elegimos las que tienen más rulos. ¿Por qué? Porque va a tener más lana. Entonces ahora las ovejas tienen rulo, pero en realidad originariamente tenían el pelo lacio. Lo mismo con un montón de plantas. Miren, en esta foto que les pongo, en la primera, están viendo lo que era un maíz. Era un gras chiquitito, ¿sí?
fuimos eligiendo, y ahí hay una gran controversia si fue en el área de México o en el de Perú, no me voy a meter en eso, pero fuimos eligiendo las que tenían granos más grandes y no se caían. Entonces, de un poquito así chiquitito, de una espiguita así chiquitita, miren el pedazo de maíz que tenemos y la gran variabilidad. Entonces, estas características beneficiosas nos ayudan a alimentarnos, a abrigarnos, construimos, hacemos objetos, nos protegemos y un montón de cosas más que, por ejemplo, ahora vamos a ver, ¿no? Esto es una xicra. ¿Saben qué es una xicra? Es una bolsa que está toda anudada, con unos gras súper altos y que servían para acarrear piedras y construir, con las piedras adentro, por ejemplo, Caral y otros sitios en toda la costa peruana, y permitían tener cada vez más elevadas esas plataformas, o sea, esas huacas, pero a su vez permitían transportar hasta 50 kilos de piedra, o sea que era bien eficiente, y además vinieron a estudiar de todo el mundo, sobre todo de Japón, que eran antisísmicas. Ustedes van a Caral y dicen, pero 5.000 años con todos los terremotos que hubo, sí, porque servía justamente para que las piedras se muevan, y tenemos todavía 5.000 años después estas huacas enteras. Y además, bueno, el tipo de anudado y todo después sirvió para las redes de pesca, empezamos a traer el algodón. Miren, esta foto que ustedes ven acá la tomé yo. Al lado también hay unos troncos, ¿no? Este sitio se llama Las Xicras, que está acá en el norte chico. Casi 5.000 años tienen. Y mire, están enteritas. También, ¿para qué nos sirve? Para la medicina, ¿no? Acá tenemos, miren, nuestros cocimientos para el hígado, los riñones, son mezclas de plantas, el agua de florecimiento para que nos traiga suerte, y abajo hay un montón de cactus, ¿no? Y de distintas plantas que se usan, por ejemplo, para los chamanes o también para curar. También tenemos plantas que se usan ¿para qué? Para adornarnos, por ejemplo, las flores, ¿sí? Esto es en un mercado en Ancash, el anterior era en La Parada. Acá, por ejemplo, ven, esto que ven acá es una cápsula de algodón, o sea, es un fruto de algodón, que está cerradito porque está inmaduro, después se abre. Miren el color del algodón, es un algodón marrón. En el Perú había 7, 8 tipos de colores naturales, que después los fuimos blanqueando. ¿Para qué? Justamente para teñir. Por ejemplo, acá tenemos polos de algodón pima, que es el algodón peruano. El algodón se domesticó acá y en otras partes, también en China, en otras partes también. Esto, por ejemplo, es una foto de polos de Argentina, en donde se venden carísimos porque tienen el mejor algodón del mundo, el algodón peruano, que nació y se domesticó aquí. Esta foto que ven de la cápsula es de la zona también de Chincha, de Tambo de Mora, más o menos 700, 800 antes de los incas, y que bueno, acá ya se manejaba muy bien el algodón. Acá, por ejemplo, tenemos para teñir estos polos, esto y también para comer, es el achiote, que tiene de color rojo, me imagino que todos lo conocen. Nuestras mamás cocinan con eso, nuestros papás también. Entonces, este achiote lo hemos excavado en Pachacamac, en el sitio que está acá al sur. ¿Y saben dónde? En un lugar, en un basural, porque a los arqueólogos nos encanta la basura, todo revolvemos para poder. Es más, los basurales son lo que más información nos da. Cerca de el Axahuasi, que era un lugar donde estaban las Akshas, que eran estas princesas que adoraban al sol, a la luna, y que además comían muy bien, ¿no? Entonces este achiote era algo que además no se cultivaba acá, era de más lejos, pero tenían el acceso a eso, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos el choloque o el boliche, depende, si son del norte o del sur, le dicen choloque o boliche. ¿No? Este es un árbol que tiene esta semilla que está acá a su derecha y a la izquierda es el fruto. Si este fruto, ¿saben para qué se usaba? Para lavar la ropa, y se sigue usando todavía para lavar la ropa, porque tiene algo que se llama saponina, que es como un jabón. Hasta ahorita se sigue usando. Y esto que ven acá también fue excavado de un sitio arqueológico. Y acá tenemos un gras, que lo encontramos también acá en la costa, pero este gras viene de la Puna. ¿Por qué? Bueno, porque seguramente, eso es una suposición, a veces en la arqueología no podemos saber todo, quien les dice que con la ciencia y la arqueología tienen la verdad, está inventando. Podría ser, ¿sí? Aquí
tienen un gras que es de la puna y que seguramente vino con las llamas, con el ganado que se traía, y lo tiraron al basural que les digo que nos gusta tanto, también en la zona sur. ¿Mm? Entonces, ¿qué hablamos de la domesticación? ¿Por qué les decía que este lugar es tan importante? Porque es un proceso, tiene una profundidad histórica de más de 10.000 años. Durante nuestra historia, las sociedades andinas tienen, y hasta ahorita, una constante interrelación con el mundo de las plantas. Miren, acá estamos en una zona de Ancash, en Caraz, en donde se están cosechando, acá ven una persona con sus bueyes, hasta ahorita, y los muros de pirca, ¿no?, de piedra, y todo esto es el presente. O sea, nuestra agrobiodiversidad nos cuenta la historia y nos hace ver al pasado, pero desde el presente. Y también nos proyectamos al futuro, ahora les voy a contar por qué, ¿no? Entonces, en nuestros Andes centrales, ¿por qué no digo Perú? Porque ni las plantas, ni antes de que Perú se llamara Perú, existía Perú, ¿no? Entonces, es toda esta zona donde es todo el Perú y algunas partecitas más. Hay una relación muy especial, que no solo es del manejo de recursos vegetales, sino del manejo del espacio, ¿no?, de todo nuestro espacio geográfico, en donde se logra la producción de una misma especie, pero en distintas áreas ecológicas. Entonces ahora vamos a ver por qué hay tanta diversidad de papas, tanta diversidad de maíz, ¿sí? Justamente porque se cultivan y se cosechan en distintas áreas. Entonces tenemos este espacio geográfico que a través del tiempo lo hemos construido como nuestro territorio. ¿Eso qué quiere decir? Toda la parte geográfica que está interactuando con los seres humanos, con las sociedades. Miren, por ejemplo, este es un payar. ¿De qué color es? Negro, bien negro, ¿no? Esto también es de la zona de Tambo de Mora en Chincha. Miren este payar, es de todos colores, ¿no? Distintos colores. ¿Y por qué comemos el payar blanco ahora? Bueno, seleccionamos generalmente lo que tiene color negro, tiene a veces un poco de saponina, pero también, como les decía, tomamos la decisión social de elegir cada vez lo que es más blanquito, ¿no? Ahora otra vez se está poniendo de moda, porque también somos estómagos de moda, el comer la quinoa negra, los payares de colores, y encima salen más caros, ¿sí? Pero miren, esto hace 800 años atrás teníamos distintos colores y distintas formas. Miren el maíz. Acá, si ustedes ven en la foto de la izquierda, tenemos, hay que ajustar bien la vista. Tenemos unos maíces, los más cortitos, miren qué color tienen, medios rojos, ¿no? El del centro, sobre todo, es rojo. Después, yendo hacia la izquierda, más abajito, tenemos uno cortito que es medio morado, ¿no es cierto? Del otro lado hay de colores amarillos, ¿no? Y acá tenemos un montón de tipos de maíces serranos, porque tienen una forma específica de la sierra. ¿Por qué? Porque crecen en la sierra, de todos colores también. Esto es de Cusco, por ejemplo, esta foto. El maíz serrano, ¿por qué tiene el grano grande? Porque la planta de maíz, cuanto más variabilidad tiene de temperatura, más grande tiene el grano. En cambio, en la costa, que hay menos variabilidad de temperatura, el grano es más chico. ¿Ven? Ven cómo nuestros pisos ecológicos diferentes nos pueden dar una misma planta, pero diferente. Les voy a contar algo además del maíz, que es súper loco. A mí me pareció alucinante. El maíz es una planta que no existe en la naturaleza. Es un monstruo, un mutante, literalmente, un mutante humano. No existe, la especie de maíz se llama Sea maíz. ¿Se acuerdan esa fotito que les mostré de ese gras chiquitito? Esa es otra especie, no es Sea maíz. Y es tan raro a nivel genético, pero tan raro que nos cuesta un montón irnos para atrás y saber de dónde salió. Por eso Perú y México se pelean, para ver en dónde se domesticó el maíz. Quizás me juegue a decirles algo. Yo creo que sí salió de la parte de México, pero acá sufrió una segunda domesticación alucinante. Por eso México ahora tiene 22 variedades y nosotros 55. A pesar de que ellos tienen, creo que como unos 3.000 años más y lo han domesticado inicialmente. ¿Sí?
Bueno, entonces estos Gaby, manejos... permíteme un momentito, Dale. invitar a todas las personas que nos están siguiendo a que vayan dejando sus preguntas, porque luego las dejan todas al final y no nos alcanza para poder hacerlas, perfecto. así que por favor vayan dejando ya las preguntas para ir haciéndolas llegar a Gaby, y también aprovecho en dar los saludos a las regiones que ya sean, o los lugares que se han unido ya, Junín, Chimbote, Jaén, Chiclayo, Huarochirí, Cajamarca, Paita, Puno y Chincha, así que de una vez vayan haciendo sus preguntitas y vayan dejándolas en el Facebook. Seguimos, Gaby, gracias. Dale, uy, excavé un montón en Chincha, a ver, ojalá que tengamos preguntas en Chincha, ahí en Tambo de Mora, en Chincha Baja, buenísimo, también en Puno, que es el lugar donde, la quinoa es una zona de domesticación de quinoa, y a medida que el lago Titicaca, cuando el lago Titicaca se hacía más chico y se podía cultivar alrededor el maíz, por ejemplo, crecía el imperio Tiahuanaco-Huari, y cuando el lago Titicaca se hacía más grande y inundaba todas las zonas de cultivo, la sociedad se hacía más chiquita. Miren qué alucinante. Entonces le decía que este manejo que requirió de estas plantas complejos conocimientos tecnológicos, que a su vez se fueron acumulando y pasando de generación en generación, y dejaron como resultado, como estuvimos viendo, una gran variedad de cultivos, ¿no? Papa, maíz, y como les decía, algunos investigadores dicen que hay 80 especies domesticadas aquí, otros más exagerados 150, yo voy por el medio, ¿sí? Más o menos 100. Algo que les quiero decir bien importante también, que la ciencia derriba mitos, es que no podemos decir, y quizás ahí se enojen un poco, que la papa es 100% peruana, porque como les decía, la naturaleza no conoce fronteras. Y las fronteras antes eran diferentes a las de ahora. Estas fronteras las tenemos ni siquiera 200 años, porque desgraciadamente con las guerras hace 100 años se han ido cambiando. La papa, por ejemplo, viene de algunas zonas de Bolivia, de algunas zonas de Chile, del norte, y gran parte en el Perú. Lo que sí acá tuvimos es, con esta diversidad que les contaba geográfica, la gran variabilidad, ¿no? Entonces, eso es bien importante saber. Por eso no hablamos de centro o foco de domesticación. Por ejemplo, las calabazas, los zapallos, hay una investigadora, gran amiga mía, que si me está viendo, Verónica Lema, que es mi maestra, hizo una tesis espectacular sobre los zapallos. Se llevó semillas de acá, de Bolivia, y descubrió que en Argentina, que estamos, lejísimos de tener todo el desarrollo de las sociedades que hubo acá, éramos bien misios, digamos, también se domesticó el zapallo. Hay distintos lugares y focos, ¿no? La arqueología nunca puede hablar de centros de civilización, de centros, no es así, ni las sociedades, ni mucho menos la biología, ¿sí? Bueno, entonces, miren, por ejemplo, la gran variabilidad, esto era la parada hace un tiempo. Miren todo, acá tenemos la canchay, la yungay, ¿no? Hay dos tipos de camote, ¿no? El amarillo Jonathan, el morado. Por ejemplo, en Argentina no sabemos comer papa. Tenemos una papita, que es la papa blanca, así de grande, toda aguachenta, y le decimos papa blanca y papa negra. ¿Saben por qué? Porque una está lavada y otra sin lavar. Esa es la única diferencia. Buenaza para hacer papas fritas, pero un puré con papa amarilla, ¿no vieron que no solo la forma, sino el sabor, la textura es diferente? Eso se logra justamente con el manejo de nuestra agrobiodiversidad, con el tiempo y el ensayo y error. Por ejemplo, acá, esto es bien gracioso. Este señor que le dice, miren, su cabeza parece el zapallo que está enfrente. Es más, le decían don zapallo. Miren, este zapallo es el macre, con el que comemos el locro, ¿no? En Argentina, por ejemplo, no existe. Este zapallo es gigantesco. En la naturaleza no hay zapallos así de grandes. Los fuimos manejando para poderlo tener, ¿no? Don Zapallo era muy bueno y, por ejemplo, nos dio semillas para hacer investigaciones. Entonces, esta domesticación vegetal que hacemos para manejar la agrobiodiversidad, ¿qué hace? Que las personas pensemos en estas características importantes, por ejemplo, facilidad de conservación y almacenamiento de las semillas. Si se nos pudren, no podemos viajar, no podemos pensar en el día de mañana, ¿sí? Entonces necesitamos que se conserven y almacenar bien. Ahora vamos a ver un ejemplo arqueológico.
Un elevado contenido de almidón, cuanto más almidón se tiene, más energía nos da a nosotros, en las semillas, en los tubérculos. Una elevada cantidad de proteínas en algunas semillas, por ejemplo, el maíz, que son, en realidad el maíz no es una semilla, sino que se llama cariopsie, y es un pequeño fruto, miren lo que están aprendiendo. Y un solo choclo tiene un montón de frutitos, se llama infrutescencia en botánica. Cuanta más, ustedes saben que acá no teníamos animales muy grandes, ni vacas, ni chanchos, ¿no? Vinieron después con los españoles, entonces teníamos cuisitos, pobrecitos, medio raquíticos, o solamente pescado, ¿no? Entonces, ¿qué proteína? Necesitábamos otro tipo de proteína. El maíz fue fantástico. Y haciéndolo mote, porque el mote es una tecnología alucinante que tiene un nombre raro. Nixtamalización se llama, qué raro el nombre, ¿no? Que lo que hace es quitarle la capa, digamos, la parte de la cubierta, para que nuestro estómago pueda absorber más proteínas. Miren qué interesante. Porque les cuento otro secreto, si nos comemos una semilla entera, así como entra, así sale. Les cuento. Bien, entonces también, por ejemplo, acá... Gaby, antes de pasar, hay justo una pregunta de Edinson Pantojacerna que dice, ¿cuáles son las variedades de plantas que se domesticaron o se domestican en el Perú? Bueno, como te digo, hola Edison. ¿Y de dónde nos habla, sabes? No nos ha comentado desde dónde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, como te decía, hay como 80, te puedo empezar a nombrar algunas. A ver, bueno, ya sabemos, papa, frijoles, todo el tipo de frijoles, todo el tipo de payares, la chirimoya, eso sí hay un estudio muy bueno de Duccio Bonavía, que fue uno de los padres de la arqueobotánica en el Perú, maestro mío, que investigó de manera categórica que la lúcuma también, que la chirimoya fue domesticada acá. Tenemos todos los que son las granadillas, el maracuyá, pero no solamente en el Perú, como les digo, sino también en unas partes de la selva, ¿no? Y compartimos con Ecuador, con Colombia. A ver qué más plantas. El pacae, el maní, todo tipo de zapallos. La calabaza. Exacto, las calabazas, los zapallos, la calabaza para el mate. A ver qué más, a ver de frutas, pensemos. El mango, por ejemplo, está medio en discusión, pero yo creo que es de la zona de la selva americana, ¿no? de neotropical se llama, podría ser también. El ciruelo de fraile también, esa es otra, que además ya encontramos. La palta, la palta, ay, qué rica. Hay miles de variedades de palta también, ¿no? En Argentina otra vez una sola. ¿Qué otra cosa? El tomate, el aguaimanto, el arándano. En realidad son como 80 o casi 100. Así que son un montón. Acá tenemos una lúcuma, por ejemplo, ¿sí? Esta lúcuma está casi entera, como les decía, miren qué alucinante. Acá ven una escala abajo, ¿no? 4 centímetros mide, miren qué chiquitita que era. Está seca, obviamente, se achica más, pero ahora la lúcuma es más grande, ¿no? Justamente porque vamos eligiendo y manejando, y este manejo nos puede dar lúcumas más grandes con semillas más chicas para que tengan más carne, ¿no? Por ejemplo, acá vemos también que con el proceso de domesticación y manejo también de nuestra agricultura, tenemos semillas más grandes, también son más resistentes. Esta palabra rara, vainas indecentes, ¿se acuerda que le decía? No indecentes, indehiscentes, quiere decir que no se abren. Imagínense, les decía, si nosotros vamos a comernos una vainita, una arveja, pero está abierta, se nos caen las semillas, ¿no? Y también la pérdida de caracteres defensivos, espinas, si son tóxicos. Y acá por lo tóxico me detengo para ver, digamos, cuánto hemos cambiado y cuánto ensayo y error hubo, porque, por ejemplo, la yuca, hay una yuca amarga y una dulce, pero la dulce es moderna, todas eran yucas amargas. La yuca amarga, si te la comes sin cocinar, te morís, o sea, te agarra un dolor de panza que, ¿no?
Entonces, imagínense cuántos dolores de estómago o algunas personas muchas más enfermas tuvo que haber para que podamos aprender que había que cocinarla. O para que además podamos aprender que eligiendo variedades que nos dolían menos la panza, después llegamos a la yuca dulce, ¿sí? Acá tenemos algo que a mí me parece, y por qué también les hablaba del futuro. Esto es el rizoma. El rizoma es la palabra botánica para llamar al tallo modificado. La papa es un rizoma también, por ejemplo. Le decimos tubérculo en general, pero es un rizoma, porque es un tallo. En cambio, el camote es una raíz. Ese es un tubérculo. Entonces, acá tenemos este rizoma de una planta que es la chira, Canna edulis. La chira es una planta que ahora es ornamental me olvidé de poner una foto, pero es una ornamental que tiene unas flores de color rojas, naranjas. A ver si anotan y buscamos a chira en internet, ¿sí? Esa planta ahorita tiene un rizoma así chiquitito, pero una flor preciosa, porque estamos eligiendo que la planta tenga más flor que el rizoma. Pero este rizoma se comía, y lo tenemos datado arqueológicamente, hace como 3.000 años o más, en toda la zona de acá de la costa. Es una planta de aquí, además, nativa. ¿Por qué? Porque justamente tenía muchos almidones adentro, y los almidones, si los ven al microscopio, son enormes. Y eso nos permite justamente que nos den más energía, pero además procesar cosas. Brasil y China están haciendo unas galletitas y una panificación espectacular con la chira. Nosotros, nada, las tenemos en los parques. Gabriela, Sí. te interrumpo un minuto porque hay una consulta muy interesante de Leo Acosta Samamé. Él nos escribe desde Jayanca, Lambayeque, y cuenta que había en Jayanca un frejol negro que su madre lo tostaba y lo elaboraba como si fuera café. Y él dice que se le ha quedado esto siempre, ¿no? Desde pequeño, y desea saber el nombre correcto. Si tienes alguna noticia, ¿qué frejol negro pudo haber sido este que se empleaba también como café? O sea, café sería que también lo tostaban, lo molían y se pasaba por agua caliente. En realidad nunca había conocido que el frejol se comiera así. Sí, el frejol colado, haciendo dulce, que es muy popular en China, por ejemplo, pero quizás era un tipo de semilla parecida al frejol y le decían frejol, pero la verdad que no lo conozco. Voy a Y el investigar. café es una planta originaria de la zona de esta parte de América. No, el café es africano. El chocolate es mesoamericano. El café es africano. Lo que pasa es que crece muy bien acá, muy bien, está súper adaptado. Y los africanos nos trajeron el café y nosotros les llevamos el pimiento. Le cuento, los españoles y los portugueses sobre todo se llevaron pimientos y ajíes de acá y los llevaron a África muy tempranamente. Sus primeras colonias, y como el clima era muy parecido acá, crecieron de manera alucinante. Hay un montón de tipos de ajíes allá, que tal es así que pensaban que era de origen africano. Es igual que acá pensamos que es el origen del café, pero no, es de África. Y por otra parte, los españoles trajeron, entre los primeros productos que trajeron fue la vid, la uva. Exacto. Y el olivo, ¿no? Las aceitunas son antiquísimas, o sea, llegó un español al Perú con su planta de aceitunas, de olivo, y creció muy bien, sobre todo en los valles sureños, ¿no? De Cañete, Lunahuaná, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso, bueno, ahí somos estómagos geográficos y económicos, ¿no? Vamos intercambiando. Volviendo a la chira, como les decía, y por qué les hablaba del futuro, porque a mí me parece que este es un cultivo que se puede aprovechar, es una planta de aquí súper bien adaptada. Es igual que desde la etnobotánica y también desde la arqueobotánica se rescató la maca, que no se comía, se había perdido, el yacón, que sirve tanto para la gente que tiene diabetes, ¿no? Entonces también desde la arqueobotánica hacemos investigaciones no solo para conservar nuestra biodiversidad, sino también para ver los usos, ¿sí? Miren, acá tenemos un montón de tipos, o sea, de maíz de todos los, de maíz, de maní de todos los tamaños, ¿no? Eso también, arqueológicamente, encontramos que el manejo no era tan perfecto, obviamente, como el que tenemos ahora, entonces había mucha variabilidad de forma. ¿Vieron, se acuerdan de esa foto que les mostré de Wong, que todos eran igualitos? ¿No? Esto tiene
diferencias. Es más, Nos quedan ya 3 minutos ok. para pasar a la etapa de preguntas. Entonces tenemos 80 especies, ¿no? Y es un patrimonio vivo, por eso lo tenemos que cuidar. Miren, semillas de coca, ¿sí? De Pachacamac, 700 años, Doña María vende coca aquí en la parada. Tenemos el ají, 700 años de antigüedad. Les cuento una anécdota, este ají lo mordí y me picó. 700 años. Y doña Catalina Reyes, vendedora en el mercado mayorista. ¿Y qué tenemos? Seguridad alimentaria. Que esto es algo bien importante, que es saber que vamos a tener comida en adelante. Por eso necesitamos cuidar tanto nuestra agrobiodiversidad. Miren, acá tenemos unos grandes depósitos, ¿sí? Estos eran depósitos de barro en Catalina Huanca. Miren las semillas de maíz, estos de Pachacamac. Y aquí tenemos toda la biodiversidad. Estas son las papas que son ahora actualmente, con todo el manejo, tenemos más de 2.500 variedades, ¿no? A mí me encanta, me parece que es una de las fotos y además de las imágenes de lo que cuidando nuestra agrobiodiversidad, nuestra biodiversidad, conociéndola, sabiendo nuestra historia, también podemos utilizarla al presente y al futuro. Les cuento lo último. El Perú salvó al mundo de una hambruna. En el año 1850, en la zona de Irlanda, la papa se extendió muchísimo. Es más, hay comidas rusas y todo que son en base a papa y piensan que la papa es de ellos, ¿no? Además del vodka, etc. Hubo un hongo que hizo mucho daño a todos los cultivos y empezó a haber una hambruna muy grande. Empezó en Irlanda, sobre todo. Y se vinieron hasta los Andes peruanos a conseguir una variedad de papa que era resistente a ese hongo. Y gracias a eso se salvaron todos los cultivos de Europa. Fíjense si eso no es riqueza y patrimonio. Fíjense si eso no puede valer más que el oro. Por eso la agricultura es tan importante. Y tenemos que cuidar tanto nuestra biodiversidad y no dejar que quede solo en pocas manos, ¿no? Antes de cerrar, quiero, Neido, que me permitas dedicar esta charla a Jessica Lee, con la cual fundamos el Laboratorio de Arqueobotánica en Perú, y dentro de poquitos días se cumplen unos añitos de su fallecimiento, y ella y yo empezamos juntos todo esto, y bueno, quería esta charla que además siempre nos gustó contarle a los niños, llevarlos al laboratorio, hacer exposiciones. Yo comencé con ella en el año 2005 en el Laboratorio de Arqueobotánica del Perú del Museo de Historia Natural y quería dedicarle esta charla tan linda que tuvimos a ella. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Gaby. Muy, muy bello gesto esa dedicatoria. Y gracias también por esta exposición que ha estado realmente muy interesante, no solamente por lo percibido aquí, sino también por las lecturas de los comentarios en el Facebook. Interesantísima charla. Ahora, pasemos a una ronda de preguntas. Mayra y yo vamos a alcanzarte algunas preguntas del público. Tal vez empiezo yo porque me quedó una consulta. Tú has comentado cuántos dolores de barriga habrá causado la experimentación, ¿no? Exacto. Cuando no solamente dolores de barriga, sino hasta muertes. Por supuesto. Cuando éramos cazadores-recolectores, esos primeros hombres que iban descubriendo qué cosas se podía comer, ¿no? Mujeres deben haber muerto, pues, muchísimos comiendo plantas exóticas, venenosas, plantas que no estaban domesticadas, ¿no? Y que hacían daño al ser humano hasta que una de ellas encontraban que sí era factible, era comestible, podía ingresar a su dieta, y esa es la que comenzaban, pues, a recolectar más. Esa recolección llevaba a que tengan las semillas más cercas, o que aventaran la basura, los restos de ese producto fuera de su cueva, y así nació la agricultura. Crecían, ¿no? Es todo un proceso muy, muy interesante, y esos nuevos sabores, esos nuevos olores, pues despertaron una explosión en nuestros cerebros, ¿no? Porque las neuronas trabajaron más, sobre todo cuando se descubre el fuego. Yo te quería preguntar, Gaby, cuando el hombre pasa a América, ¿vino ya con conocimientos de agricultura, o la agricultura es un proceso que se desarrolla en América? No, los primeros seres humanos que cruzaron y llegaron a América, que hay, bueno, varias teorías, vamos a hablar de 2 o 3, que venían de la zona de
de Bering, ¿no? Eran cazadores-recolectores, o sea, no eran personas ni sedentarias ni tenían agricultura. Entonces, si bien en Medio Oriente, que es la zona donde comienza, y en algunas zonas de China, más o menos hace 10.000, 15.000 años, esto que se llama el proceso de neolitización, el neolítico, que se empiezan justamente a manejar mucho mejor los cultivos, y eso permite que la gente, teniendo seguridad alimentaria, teniendo cómo cuidar esas plantas y haciendo que crezcan, se empiezan a quedar sedentarios. Aquí, cuando llegan, es más, también hay teorías de 15.000, 20.000 años, no 10.000 como se decía antes, eran cazadores-recolectores. Entonces, fueron, y te digo, quedaron cazadores-recolectores tanto en Norteamérica como la zona del extremo sur, del cono sur, ¿no? En Argentina, por ejemplo, la Patagonia, seguían siendo cazadores-recolectores cuando llegaron los españoles, ¿no? Que intercambiaban, obviamente, pero así que la agricultura, hay algo que es muy interesante que se llama invención independiente. ¿Eso qué quiere decir? Que a similares problemas, con nuestra misma capacidad, tenemos similares soluciones. Entonces, la agricultura en realidad tuvo varios lugares, tuvo varios focos. Exacto, como la domesticación del algodón que acabas de manifestar también. Exactamente, sí. ¿No? Exacto. Bien, ¿y por qué es importante justamente investigar acerca de la agrobiodiversidad? Bueno, primero porque lo que no conocemos no apreciamos, ¿no? Entonces a veces tenemos estas papas riquísimas, pero ni siquiera sabemos todo el trabajo y además de apreciar, cuidar y saber, y eso no es cuidar una plantita, sino es cuidar entre toda la sociedad este patrimonio tan importante. Esto para mí, el Perú es un país que tranquilamente podría explotar muchísimo su biodiversidad, de una manera contundente. Yo siempre digo que los estudios arqueológicos sustentan que los momentos en donde el área andina tuvo organización, por ejemplo en la época de los incas, en la época de Huari, arqueológicamente, con buena data, la gente tenía mejor acceso a la comida. Si hablamos de la llegada de los españoles, 17 millones de personas aproximadamente en el Imperio Inca, con todo el capañán, con los quipus, con todo el manejo que había, las personas tenían acceso a la comida. De mucha mejor manera, creo, que la que tenemos ahorita, que hay mucha más desigualdad. Entonces, justamente conociendo el pasado, podemos entendernos en el presente. Entonces, por eso me parece tan importante, y sobre todo las plantas, que son la base de toda una economía, ¿no? Muy bien, Gaby. Mayra tiene también otras preguntas del público. Sí, quiero empezar por una pregunta de Rodi Taboada Díaz. Él nos pregunta sobre el maíz. Dice, ¿cuántas variedades de maíz hay en el Perú? Y Elia Pino Luna dice si hay alguna diferencia entre el maíz de la selva y el maíz de la costa. Ok. Hola, Rodi. ¿Y la segunda persona, cómo se llamaba? Elia. Elia, hola. Bueno, a ver, sí, obviamente hay diferencias. Lo que pasa es que ahora tenemos muchas semillas que son comerciales de maíz, son modificadas. Entonces, hay tanta biotecnología atrás que si la estamos cultivando en una zona que tiene la misma altura y más o menos la misma cantidad de luz en la costa y en la selva, obviamente los nutrientes son diferentes, pero ahora tenemos abonos, ¿no? Entonces no podría haber tanta diferencia. Sí hay diferencia entre el maíz serrano y el maíz costeño, pero las variedades son similares. Respecto a la cantidad, como les contaba, a nivel natural, no manejado de manera biotecnológica, tenemos unas 55 razas de maíz. Y que por eso les digo que me parece tan importante cuidarlas. Porque si nosotros introducimos semillas sobre todo que son únicas, de un solo tipo y que dependen, por ejemplo, de una sola empresa, vamos a ir perdiendo la biodiversidad como pasó en México. Por eso es tan importante poder analizar e investigar bien, y por eso también decimos que nuestros campesinos, sobre todo las personas que trabajan en el campo, son
guardianes totales de toda esta riqueza. Hay otras preguntas también, gracias Gaby, de Jesús Ponte y Rocío Fernández. Ellos tienen curiosidad para saber sobre el proceso de domesticación. Quieren saber si hay diferencias entre el antiguo proceso y el actual y mejoras, ¿no? Si nos puedes contar un poco de estos procesos. Ok. El proceso de domesticación es un proceso que se dio únicamente en el pasado, ¿sí? Son plantas que no servían y que las hicimos servir, como les contaba del maíz, por ejemplo. Ahora, no sé si podríamos hablar de un proceso de domesticación. Lo que ahora hacemos es un manejo de los cultivos. Por eso es tan importante estas zonas pequeñitas. El Perú es un país interesante en el sentido de que tiene poca extensión de tierras. O sea, no hay cultivo intensivo. En Argentina, por ejemplo, y en Estados Unidos tenemos unos campos gigantescos en donde todo el maíz es igual. Es un maíz amarillo, chiquitito, dulce y no hay otro. En cambio, la zona del norte de Argentina, que tiene una geografía similar acá, tenemos un montón de tipos de maíces, porque esos maíces se pueden cultivar en distintas zonas. Entonces, yo no les diría que es un proceso de domesticación. Ahora estamos manejando, ya como que el proceso de domesticación ya lo pasamos. Ahora tenemos manejos, tanto manejos locales y manejos más... no sé cómo decirle la palabra, manejos más, menos biotecnológicos como manejos de laboratorio, ¿sí? Entonces, los manejos que tenemos de manera casera todavía siguen en esos manejos produciendo unas variedades espectaculares. Ya diría que no es domesticación, sino manejo. Y es alucinante además la interrelación de los seres humanos y las plantas, porque también las plantas se van modificando, ¿no? Listo, gracias Mayra. Esto ya es una pregunta ya un poco hacia la anécdota tal vez. A ver. Según la ciencia, Gaby, ¿qué fue más probable que hayan sido los primeros agricultores, hombres o mujeres? Los descubridores de la agricultura. Pienso que no podríamos hablar de descubrimiento, sino de práctica. La verdad que no tengo bien la respuesta, pero este tema de que el hombre era cazador y la mujer recolectora se está cayendo un poco de acuerdo a como les digo, la ciencia derriba mitos. Hace poquito, acá en el Perú se encontró una mujer cazadora con todo su ajuar de caza. Entonces esto de la mujer débil que se quedaba, ¿no? Y poder decir, es posterior. O sea, obviamente, etnográficamente, históricamente, la mujer se dedicó más a la parte de la chacra, ¿no? Y el hombre más hacia afuera, pero eso pienso que es más que todo costumbres patriarcales y no necesariamente son las mismas que habían antes. Así que no podría responder muy bien esa pregunta. Pienso que ambos, pienso que a partir de un momento la mujer se dedicó más a la agricultura, pero también los hombres tienen que arriar, usan, no sé, lo vemos en el manejo de la chaquitaya, ¿no? Que lo hacen en comunidad. Entonces no hay diferencia, lo vemos en nuestra sierra, ¿no? No hay diferencia, son todos. Gaby, una pregunta más, sí, es que nos hace llegar Marlene Ramírez. Ella está preguntando sobre el factor humano, además, ¿cómo ha afectado el factor humano, ¿no? Sobre todo en la diversidad que encontramos de los cultivos. Lo que pasa es que cuando hablamos de cultivos, sin el factor humano no hubiera existido, ¿ya? Eso primero, pero sí entiendo la pregunta, Marlene. Mira, la COVID, que estamos padeciendo y que se ha llevado tanta gente, forma parte del pésimo manejo que hacen las sociedades de nuestra biodiversidad. Porque en China, y también podemos hablar de acá de la Amazonía, del lado brasilero, que se está haciendo un desastre, la agricultura le está quitando espacio a los bosques nativos. Cuanto más espacio le quitas, voy a poner el ejemplo de los murciélagos sin saber y sin afirmar que de ahí vino el COVID, ¿no? La COVID.
pero vamos a pensar en los murciélagos. Si en un bosque había, no sé, 100 hectáreas y 100 murciélagos, hablamos de un murciélago por hectárea, ¿sí? Si ese bosque se redujo un 90%, como está pasando, vamos a tener 100 murciélagos en una hectárea. Cuanto más juntos están todos los animales, y nos pasa a los humanos, más probabilidades hay de que se contagien y que en ese contagio se reproduzcan más los virus y esos virus, a su vez, muten con la capacidad de afectar a los humanos, eso se llama zoonosis. La cantidad de zoonosis está creciendo cada vez más. Así que esa es una, y es una que estamos padeciendo con una pandemia a nivel mundial. Esa es cómo estamos afectando los seres humanos a las áreas, ¿no? Pienso que con la tecnología podríamos ser más eficientes. Tendríamos que bajar nuestros niveles de consumo, tendríamos que dejar de comprar cosas que vienen del otro lado del mundo y gastan un montón de energía, ¿no? La Amazonía es un lugar que se está perdiendo cada vez más y eso va a seguir trayendo muchísimos problemas. Cambio climático, que ahora es emergencia climática, estamos en un momento gravísimo que no nos damos cuenta, porque de la COVID sí, ¿no? Porque se nos muere la gente, porque tenemos que usar mascarilla, porque se ha parado el mundo entero, pero el cambio climático, que también forma parte de eso, tiene que ver muchísimo con el mal manejo que estamos haciendo de nuestros recursos. Y ahí somos más que todo estómagos económicos. Bien. Muy bien, Gaby, muchísimas gracias por esta participación. Por supuesto que ha sido una charla muy, muy interesante. Hemos tenido muchísima participación del público a través de los comentarios, a través de esta transmisión en Facebook. A nuestro público, comentarle que hemos tenido a Gabriela Bertone, ella es arqueóloga y botánica, que ha hecho muchas investigaciones en esta especialidad en arqueobotánica y nos ha comentado acerca de cómo se desarrollaron estos procesos de la agricultura en nuestro país. El Perú fue foco, o lo que todo el área andina fue el foco de grandes descubrimientos, aclimataciones, domesticación de muchos productos agrícolas, y así fue más o menos el nacimiento de nuestra agrobiodiversidad. Nos ha comentado que la agrobiodiversidad sigue más viva que nunca, esas tradiciones, ese conocimiento se mantiene, lo podemos ver en los mercados, podemos ver esas plantas que hasta ahora se cultivan, y también, por supuesto, nos ha comentado que este proceso también ha hecho posible una gran variedad de especies, ¿no? La domesticación no solamente fue adecuarla al consumo humano, sino también construir una serie de variedades de la misma planta, ¿no? Y es así que ahora tenemos pues muchas variedades de papa, muchas variedades de maíz, muchísimas variedades de calabaza, del mismo zapallo, los dos grandes conocidos en el Perú que son el macre y el loche. En fin, esa gran biodiversidad se la debemos al conocimiento milenario, a todos esos peruanos que han conservado nuestros productos agrícolas desde hace muchísimos, muchísimos años atrás. Y esto lo hemos conocido gracias a la arqueobotánica, la especialidad de la arqueología que estudia los restos botánicos en estas excavaciones arqueológicas. Muchísimas gracias nuevamente, Gabriela Bertone, experta arqueóloga en este sentido. Mayra, muchísimas gracias también por estar ahora en esta edición del Seminario de Agrobiodiversidad. No nos queda más que despedirnos, pero antes tenemos un par de anuncios muy, muy importantes a cargo de Mayra. Mayra, permíteme compartir y tú haces la mención. Sí, perfecto. A ver, si puedes dejar de compartir, Gaby. Sí, claro. Muchas gracias ¿Listo? por la invitación. Bien, a ver, entonces tenemos estas últimas menciones. Listo, está en pantalla, Mayra.
Ahí está. Bueno, como todos los finales de este seminario, les volvemos a invitar a que lean este libro de Científicas del Perú. Son 24 historias maravillosas de mujeres científicas peruanas actuales y que están trabajando por nuestro país. Y bueno, todos ustedes saben que somos un mundo global, así que no solamente se aplica a nuestro país, sino al mundo entero, todos los avances y descubrimientos que ellas pueden hacer. Y el siguiente es que, ¿se acuerdan que les contamos que el miércoles pasado hemos empezado con un programa que se llama Pop Ciencia? Así que hoy día en la mañana ya hemos lanzado el segundo capítulo. Allí les dejamos el enlace, pueden buscarlo también en nuestras redes sociales, en todas las redes sociales está para que vean Pop Ciencia. Y justamente en el capítulo de hoy hemos hablado sobre la biodiversidad del Amazonas, que es el trabajo que hace Carmen García Dávila, que es la actual presidenta del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Ya está muy divertido, así que se los recomiendo mucho. Ahora sí, yo me despido, muchísimas gracias. También me olvidaba, sí, es que se han perdido algún capítulo de agrobiodiversidad del seminario, búscalo en la lista de reproducción de Concitec en el YouTube y ahí van a ver el enlace a todos los videos de todas las charlas y por supuesto la de Gaby estará colgada también ya mañana. Ahora sí. Bien, Gaby. Gracias. A nombre del Concitec y a nombre nuestro, muchísimas gracias por tu participación esta tarde. Muchísimas gracias, Neido, Mayra. Les mando un saludo grande, gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo. Gracias, Gaby, y a nuestro público que nos sigue todos los miércoles. Continuamos el siguiente miércoles 15 de septiembre con otra interesante charla sobre agrobiodiversidad. Esténse atentos a las redes del Concitec, donde se informarán el tema que trataremos el siguiente miércoles. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo miércoles.